Ya tenemos en línea a nuestro hermano evangelista Rafael Antonio Caro Sarabia, quien tendrá la palabra de Dios para esta programación desde Caracas, Venezuela. Bienvenido, mi hermano, el cambio es para usted. Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición estar nuevamente predicando la palabra de Dios en este día 21/4 del 20 del 23 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludando a mi hermano Ramón Díaz Bajaña, mi hermano Eduardo Salvador, Agustín Salvador, Betel Radio TV Online, también saludando a Felipe Abad Cadenas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también a la CBS Radio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también Roldan Radio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga grandemente a todos. Ya se ha orado previamente por esta predicación y vamos a entrar en materia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo 7 del 1 al 5 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el mismo juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El 4 me dice, o como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócritas, ¿hasta cuándo? Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y esta predicación lleva por título, viga de tu ojo, paja de tu hermano. Una de las cosas más tremendas en la iglesia, a todo cristiano que no está con una consagración adecuada en la palabra de Dios, ya que cuando la persona está pendiente quizás de ver mucha televisión, quizás de ver cosas que no edifican, música que no edifican, cosas que llegan a través de los ojos y de los oídos, cosas que no edifican, quizás la persona no está tan pendiente de lo que Dios le mandó, de lo que Dios le mandó a hacer: predicar su palabra, leer de su palabra, oración, meditación en su palabra, y la persona al estar ocioso o ociosa de hacer cosas o de buscar conocimiento con cosas que no edifican, quiere que otras personas se vean mal a causa de que esa persona en sí mismo o en sí misma sabe que no está haciendo nada por la obra de Dios. Personas así que andan todo el tiempo desocupados sin hacer nada o poco que hacer en su vida, personas así siempre están buscando ver una paja en el ojo de sus hermanos, pero no ven la viga que está en el ojo de ellos. Es tremendo cuando una persona se pone en este tipo de actitud porque no hace y tampoco deja de hacer. Es decir, no ayuda para que otro haga y tampoco hace. Y como dice el dicho, que el que no ayuda estorba. Pero hay que quitar el concepto de nuestras vidas de que hermanos que están así no pueden servir para algo en la iglesia o no pueden servir para algo en la obra de Dios. De hecho, sí se puede una persona cambiar esa forma de pensar y esa forma de proceder en la iglesia. Recuerdo una vez en la iglesia que llegó un pastor nuevo, habían cambiado al pastor anterior, más que todo porque en esta iglesia se rotaban los pastores durante cada año. Duraba solamente un año un pastor y después lo cambiaban. No porque la iglesia fuera muy tremenda, sino que tenían ese tipo de sistema de cambiar de pastor anualmente. El pastor que había llegado, resulta que cuando había llegado había predicado la palabra de una manera muy buena, de una manera muy eficaz, de una manera sin quitarle ni una tilde, sin quitarle ni una jota, sin quitarle ni una coma. Y qué bueno cuando hay un pastor en nuestra iglesia que puede predicar la palabra como está, no agregando ni quitándole, sino como está, explicándola de una manera correcta, explicándola de una manera buena. A todas esas personas que andaban ociosos en la iglesia, ese varón hizo grupos y en todos esos grupos que hizo, impuso a orar las personas oraban mucho. De esa iglesia de pasar de orar poco pasó de ser una iglesia a que oraba mucho, oraba incluso durante todos los días estaba en esa intercediendo en la palabra de Dios, buscando en la palabra de Dios. Y era muy bueno la palabra de Dios cuando buscan así. Cuando las personas buscan de esa manera,
Qué bueno y qué hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. La palabra de Dios se exponía de una manera eficaz y cuando veíamos en la iglesia había más consagración. El que estaba criticando ahora no criticaba porque se la pasaba orando con los demás. Cuando se la pasaba mucho juzgando a los demás, ahora se la pasaba leyendo porque había cosas que hacer, pero la persona no la colocaban a hacer eso. ¿Por qué una mente busca de estar viendo cosas en los demás? Porque la mente anda ociosa. Si hay necesidad de juzgar, no debe ser para atacar o menospreciar a alguien, sino solo con el ánimo de ayudar, corregir y animar. Si esa no es la motivación, mejor es no hacerlo. Cuando una persona juzga con la intención de destrucción, es porque él mismo o ella misma están destruidos por dentro. Pero cuando alguien juzga con la intención de que esa persona sea levantada, de que esa persona recobre ánimo, le dice el problema que está sucediendo en su vida, y aparte que le dice el problema que está sucediendo en su vida, le da palabra de motivación para que esa persona siga adelante por medio de la palabra de Dios y ora por la persona afectada. Es la manera correcta de que una persona no esté viendo la paja de su hermano y que tampoco tenga una viga dentro de sí porque está viendo un problema, está juzgando un problema, pero no para juzgar, sino para edificar a aquella persona que está mal o que está grave en cualquier índole de lo que esté pasando. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 12, 14 al 15, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno dejando de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vemos a veces personas que predican a través de un púlpito con tanta ira, con tanta rabia, quizás pastores de alta jerarquía reconocidos en el mundo, que le dicen perro, zorro, gato a la congregación, que le dicen burro, hijos del diablo y cosas así, personas que constantemente se le escucha más denigrante, más denigrar a los hermanos, a las hermanas, que una edificación. Cuando nosotros nos ponemos en ese plan, nos creemos que somos la vara de Dios o nos creemos que somos la misma lengua de Dios y resulta que Dios no nos puso para eso, porque el único que tiene el poder para poder juzgar es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que juzga correctamente. Nosotros no estamos para jugar, nosotros estamos para edificar, porque no importa el nivel de consagración que tenga cualquier cristiano sobre el globo terráqueo, toda persona peca, toda persona falla. Por eso que todos los días debemos llegar al trono de la gracia diciéndole, Señor, Señor, perdónanos en el nombre de Cristo Jesús, perdónanos por todo lo que hacemos todos los días, pensamientos, palabras, conocimiento, cosas que hacemos, debemos pedirle perdón a Dios, que esa viga no esté, que no tengamos ni paja en los ojos, ni tampoco tengamos una ceguera, sino que tengamos nuestra luz que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz lumbrera a nuestro camino. Cuando nosotros estamos guiados por la palabra, en nuestros ojos hay luz, porque la palabra de Dios es lumbrera a mi camino. Si estoy caminando por valle de sombra y de muerte, no voy a temer mal alguno, porque mientras que me esté nutriendo de la palabra, mientras que esté orando en su palabra, mientras que esté buscando de su palabra, estoy con luz en los ojos. Y si tengo luz en los ojos, quiero que aquella persona que yo miro también también quiero que esa persona tenga luz así como yo la tengo. Y es muy claro decir que todas las personas de lo que se llenan de eso imparte. Si una persona está buscando chisme, de eso está lleno. Si una persona está buscando chisme, de eso está lleno, porque el chisme es sinónimo de la inseguridad que está dentro de una persona. Una persona que está inseguro puede buscar de chismear de otras personas para que teniendo inseguridad dentro de sí, sienta que la otra persona tenga inseguridad y que también es un miserable, así como él mismo. Una persona, ¿por qué se le da este adjetivo de miserable? Porque no tiene la gracia de Dios dentro de sí. Una cosa es aceptar la gracia y otra cosa es rechazar la gracia de Dios. Cuando nosotros tenemos la gracia de Dios adentro de nosotros, impartimos gracia. Vemos un problema en una persona y buscamos de edificarlo, no de hundirlo ni de pisotearlo, porque
porque si la gracia de Dios está dentro de ti, también vas a impartir gracia. Si el amor de Dios está dentro de ti, también vas a impartir amor. Si las virtudes del Espíritu Santo están en ti, los frutos del Espíritu Santo, Isha, Rabacanda, la Masella, la Masoja, van a impartirse, porque de lo que estás lleno, de eso das. Hay que tomar en cuenta en el nombre de Cristo Jesús que sin santidad y sin paz nadie verá al Señor. Por eso hay que procurar en todo sentido la santidad y buscar de Dios todos los días. La santidad consiste en rechazar el pecado, y el pecado es todo lo que no agrada a Dios. Por lo tanto, más es importante preocuparnos por nuestra vida espiritual, de llenarnos de la presencia de Dios para poder impartir aquello, y tener mucho cuidado cuando tengamos malos pensamientos, tengamos malas palabras hacia otra persona o hablar mal de otra persona, porque eso indica que hay problema en nuestras vidas. Una joven se había acercado a la hermana diciéndole al padre, diciéndole que pégale a ella, y había venido gritando a la casa de aquel padre y había gritado con gran fuerza diciéndole pégale, y la muchacha era porque tenía raíces de amargura por cosas que le habían sucedido en el pasado, que todavía no perdonaba a su padre y a su madre, y por eso quería que le pegaran a una de las hijas de las que tiene el mismo padre, que vendría siendo su misma hermana. Cuando tenemos esa idea, ese deseo de que otro sea maltratado sin motivo, es porque hay raíces de amargura, dentro de sí. Había una señora en una ocasión, una señora de descendencia europea, para no decir específicamente el país. Esa señora resulta que tenía raíces de amargura cuando era niña por causa de la mamá que la había maltratado. Ya la señora era una señora anciana, tenía como unos 80 años, y la hija había crecido con esa raíz de amargura. En el lugar donde yo trabajaba hace aproximadamente unos 20 años, ese lugar se escuchaba cuando esa mujer se paraba en la mañana y empezaba a decirle cosas a la mamá y maldecirla, pero a viva voz. La señora ya estaba en una silla de rueda, la mamá de la mujer estaba en una silla de rueda, y ella le decía puras maldiciones, y le decía cosas muy horribles que ni siquiera la puedo compartir por aquí porque son de verdad feas que la decía. Un día la señora se fue a parar, la señora anciana se fue a parar, y la hija le había dado un infarto. La hija se había infartado, porque eso es lo que hace las raíces de amargura. Las raíces de amargura, para todo aquel que lo posee, todo aquel que posee raíces de amargura, que solamente quiere estar viendo la paja del hermano, solamente quiere ver la paja del prójimo, solamente quiere ver la paja de su papá, de su mamá, de su familiar, del jefe, de la jefa, de toda persona que se le atraviese, es porque tiene raíces de amargura. Y las raíces de amargura matan a aquella persona que la posee, matan a aquella persona que lo agarra con un avivamiento de ese tipo de raíz, y se apasiona diciéndole cosas a los demás, insultando y diciendo difamaciones, inflamado por el mismo infierno, y eso lo que causa es somatización en el cuerpo. Toda persona que somatiza una enfermedad es somatizada por medio de una raíz de amargura. Por eso es importante perdonar. Una persona que perdona, un cristiano que perdona, se libera de amarguras. Una persona que perdona a su hermano, una persona que perdona a su hermana, se libera de amargura, porque eso es lo que hacen la raíz de amargura, buscar defectos en las demás personas. Y déjeme decirle, todos tenemos defectos, otros visuales, otros no visuales, otros defectos que están arraigados en el corazón y en el alma y en el espíritu. Todo se puede desarraigar, pero es necesario perdonar a aquella persona que te ofendió, que te hizo daño, aquella persona que te falló. Tienes que perdonar, porque nosotros no somos perfectos, vamos a la perfección por medio de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Una señora, esposa de un pastor cristiano, esa mujer en un momento le agarró un momento de ira, ya que el hombre, cada vez que el pastor el apóstol de su iglesia se iba de viaje, él lo acompañaba, y cuando lo iba a acompañar, siempre cuando veía el extranjero que venía de Estados Unidos, llegaba con un poco de Biblia. La mujer se molestaba
entró una raíz de amargura en ella tan grande al punto tal de maldecir a los evangélicos. Cuando esa mujer llegaba a entrar al marido, a veces le daba mucha rabia cuando venía desde afuera. ¿Cuánta gente no quisiera que el esposo o la esposa pudieran pasar para el extranjero para predicar la palabra de Dios y hablar de Dios, cuando eso es lo que hacía ese varón? Pero cuando él llegaba, esa mujer se molestaba cuando traían Biblia. Algo había entrado en ella, había una puerta abierta por medio de una raíz de amargura. Había una raíz de amargura que abrió una puerta donde entró un espíritu inmundo. Y ya la mujer no bendecía a su marido, ahora lo maldecía. Ahora cuando llegaba a entrar con el pastor, con su apóstol o con la persona que le daba la cobertura, y ahora no decía benditos evangélicos, ahora decía malditos evangélicos. ¿Y por qué pasa eso? Porque las raíces de amargura siempre van a buscar de que vea cosas negativas en otras personas, porque eso es lo que solamente está hablando de lo mal que tú estás dentro de ti, y como estás mal vas a hablar mal de las demás personas, porque hay raíces de amargura. Por eso la persona que maldice, la persona que tiene raíz de amargura, abre puertas y solamente va a querer ver la paja del otro, cuando adentro de sí ha nacido una enorme viga que sale por alguna parte del cuerpo. Y así como he escuchado a otros hermanos predicar que de verdad se puede poner este adjetivo diciendo que sale una yuca del corazón o que sale una legumbre por alguna parte del cuerpo, y de una manera espiritual lo es, algo que lo está dañando, algo que tiene muchas raíces, que se expande en el cuerpo, y personas que empiezan a somatizar eso, dándole artritis, dándole dolores de cabeza, alguien que dice siento como una puya que me puya en la cabeza, algo que me puya el corazón, algo que me puya el hígado, algo que me puya la columna, algo que le puya algo, porque las raíces de amargura puyan a la persona de una manera espiritual y lo somatiza de manera física. Hay que tener en cuenta en el nombre de Cristo Jesús que si no perdonas a tu hermano, no perdonas a tu Isharabacanda, la masella, la masoja, que si no perdonas no puedes ser liberado, no puedes dejar de ver esa paja en el ojo de tu hermano, porque hay una enorme viga dentro de ti, hay una enorme viga dentro de ti. Dice en el libro de Efesios 4:26 al 32, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria, buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo. Aquí me quiero parar un momento, porque dice para que no contristéis, porque hay gente que usa la palabra para denigrar, hacer daño a las demás personas, pero no contriste al Espíritu Santo haciendo eso, porque la palabra de Dios no está para eso. Dice el 30 ahora, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sé benigno. La palabra benigno significa una nueva conciencia. Nadie puede lograr tener una nueva conciencia si la persona no lee la palabra, porque una persona que lee la palabra de Dios, primeramente hay que orar, pero cuando usted lee la palabra de Dios, se agarra de las promesas de Dios y sabe que puede llevar sus pensamientos a las promesas de Dios, siempre llevarlo a las promesas de Dios, y siempre Dios te va a decir, porque pensamiento de bien tengo para ti y no pensamiento de mal. Si Dios piensa para ti pensamientos de bien, tú tienes que pensar pensamientos de bien para los demás. Si ese pensamiento no está dentro de ti, por lo menos desear que una emisora se expanda cada vez más, otras emisoras que también que predican la palabra de Dios, tengo que tener ese deseo que también se expandan más, porque estamos predicando a Cristo. Un predicador, predicadora, músico, cantante, que también se expanda más en el nombre de Cristo Jesús. Es mi deseo que se impartan y que se cada vez Dios engrandezca más esos ministerios en el nombre de Cristo Jesús, porque si lo deseo hacia los demás, ellos también lo desearán. Oh, Sarrabacanda, la masella, la masoja, también
también lo desearán hacia mí, porque le estoy deseando un sentimiento, un deseo que viene de parte de Dios. Por eso dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con los otros, misericordioso, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es necesario que se quite todo eso de adentro de nosotros, que empezamos a ver qué significa cada significado de la amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia. Cuando una persona tiene maledicencia en su vida, solamente quiere hablar lo malo, decir lo malo, dialogar lo malo. Por eso que dice y toda malicia, porque eso es malicia del diablo. La gritería es sinónimo de tormento interno, la ira es sinónimo de ultraje interno, el enojo es sinónimo de inseguridad interna, la amargura es sinónimo de ultraje, de violación, de cosas que han pasado adentro de nuestra vida que no hemos podido perdonar. Es importante que usted sepa y se enfoque que para poder perdonar no vea a la persona, vea a los espíritus inmundos que controlaron a esa persona. Dígale al Señor, muéstrame qué controla a esa persona, y Dios te lo mostrará, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, es contra principados, contra demonios que están en las regiones celestes. Y cuando estamos hablando que Dios te saca del cuerpo y te lleva a las regiones celestes, vas a poder entender mucho más allá de lo que la gente natural entiende. He visto, Dios me ha sacado a muchas veces en oración a ver cómo están atadas esas personas en el mundo espiritual, y de lo que le estoy hablando tengo base de lo que estoy hablando. Dios saca del cuerpo a aquella persona que le quiere mostrar en el nombre de Cristo Jesús, y en la Biblia aparecen muchos que fueron sacados del cuerpo, también como dice Juan, Señor, ¿y quiénes son estos y de dónde han venido? Y esta gran multitud que se ve que no se puede contar, cuando dice la palabra en el libro de Apocalipsis, estos son los que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Juan no estaba muerto, Juan estaba en el espíritu, pero en el cielo. Y hay que tomar en cuenta que cuando usted tiene una intensa oración, Dios le puede mostrar Dios les puede mostrar aquello que está en lo oculto, aquello que no lo deja avanzar, que no deja avanzar a su hermana, a su hermano, a su hermano, a su hijo, a su hija, a usted mismo. Eso que no te deja avanzar está atado en el mundo espiritual, y por eso que Dios vino a desatar a desatar lo que está atado en el mundo espiritual. Cuando Cristo muere, dice que Él descendió a las partes más profundas de la tierra, y no se refiere al infierno, estamos hablando de cárceles espirituales que hay en todo el globo terráqueo. En todo el globo terráqueo hay cárceles espirituales donde Dios te saca de la cárcel espiritual, pero tienes que aceptarlo como tu único y suficiente Salvador. Dejar de ver lo malo en lo demás, porque sabes que si estás viendo lo malo en lo demás es porque tú estás mal en el nombre de Cristo Jesús. Es importante que usted sepa que tu enojo, tu rabia que está ahí por estar viendo la paja de tu hermano es por la viga que te causa incomodidad dentro de ti. Cuando la viga causa incomodidad dentro de ti, no vas a poder avanzar, porque hay una incomodidad que causa esa yuca, que causa eso que está dentro de tu cuerpo, que no te deja mover, no te deja mover más bien, porque cuando es una viga, algo te pone inerte en el cuerpo, algo te pone tieso dentro del cuerpo, porque eso es lo que hace la amargura. La amargura mata cuando se somatiza enfermedades, se pueden somatizar infartos, se pueden somatizar derrame cerebral, se puede somatizar ACV por causa de que no hay perdón. He visto gran cantidad de personas por rabia quedar cuatripléjico por causa de esa rabia, que no perdonaron a la hermana, no perdonaron al hermano, y porque todo el tiempo se enfocaron en ver la paja que había en el en el ojo del hermano, y nunca se preocuparon por sacar esa viga que le hacía daño, esa viga que hacía raíces dentro de sí, esa viga que salía una mata, un árbol dentro de sí, y ya casi que no era la persona, sino era un árbol viviente, por causa de que había una viga dentro de sí. Dice la Biblia en el nombre de Cristo Jesús, para ir finalizando, en el libro de Hebreos 12:14, seguir la paz con todos
y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Usted debe seguir la paz y la santidad, pero para poder seguir la paz es necesario la oración. Manténgase en oración por su vida, por su alma, por su familia. Dígale, Señor, si hay raíces de amargura, Señor, quítamela, Padre Santo, quítamela en el nombre de Jesús. Quítame toda raíz de amargura en el nombre de Cristo Jesús. Quítame lo malo que está dentro de mí, Padre amado. Perdona a tu hermano, perdona a tu hermana, perdona al que te hizo daño. Tienes que saber que para poder perdonar es porque esa persona fue utilizada por el mismísimo diablo, por espíritus inmundos. Y mientras siga viendo a la persona y no vea a los espíritus inmundos se van a reír de ti. Los espíritus inmundos tienen puerta abierta y tienen carta abierta contigo para poder entrar y salir de adentro de ti como si fuera su casa, como el que tiene llave. Por eso es necesario cerrar puerta y que solo que toque la puerta sea Cristo. Y Él dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo. Cuando Cristo entra, limpia la casa. Cuando Cristo entra, limpia todo lo que está dentro. Pero cuando Cristo se va de tu casa, la casa queda perfectamente limpia, pero con la puerta abierta. Así que en el nombre de Cristo Jesús, saca esa viga de adentro de tu ojo para que deje de haber la paja que está en el ojo de tu hermano. En el nombre de Cristo Jesús, yo quiero orar por toda persona que esté procediendo de esta manera, para que Dios siga sacando toda raíz de amargura, que siga sacando toda viga dentro de ese corazón en el nombre de Cristo Jesús, para dejar de ver lo malo en tu hermano. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, delante de tu presencia, gracias, Padre amado, por este mensaje, Padre Santo. Gracias por tu presencia presente en este mensaje, Padre amado, Padre eterno de la gloria. Bendito Dios, colocándole a todo hermano y a toda hermana, colocando su alma y su corazón, colocando su espíritu, Padre amado, para que tú limpies, Padre Santo, para que tú limpies su alma, para que tú limpies su espíritu, Padre amado, para que su cuerpo no somatice ningún tipo de enfermedad. Te los coloco delante de tu presencia, Padre amado, Padre eterno, porque tu palabra dice: sé que se la hierba marchítese la flor, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, Padre Santo, Padre amado. En el nombre de Cristo, Soma, Macanda, la Masella, la Masoja, bendito Dios de los cielos, Padre amado, delante de tu presencia los coloco, Padre amado. Sea roto todo yugo, todo pacto, toda acta, todo decreto en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado. Saca toda viga de adentro del corazón, saca toda raíz de amargura en el nombre de Cristo Jesús, para que tengamos la luz del evangelio de tu palabra, para que tengamos la luz del Espíritu Santo en nuestros ojos, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Padre amado. Si tengo luz dentro de mí, mis ojos serán luz, y todo lo que veo con mis ojos, con la presencia del Espíritu Santo, será edificado por medio de tu presencia. De Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Saravia. Sígueme en YouTube como evangelista Rafael Caro y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama. Muchas bendiciones. Amén. Muy bien, gracias, mi querido hermano evangelista Rafael Caro Saravia, desde Caracas, Venezuela, trayendo palabra de Dios, muy bien escuchado, y que nuestro Señor bendiga su vida, siervo amado. Bendiciones. Amén, amén, gloria a Dios.